Los 8 errores más frecuentes al gerenciar un ISP. Nuestro disertante es el ingeniero especialista Guido Otero, docente e ingeniero en Latino TSA. Es especialista en ingeniería gerencial, específicamente en el desarrollo de soluciones para telecomunicaciones. Es cofundador del proyecto Phantom, software de gestión, aprovisionamiento y monitoreo con más de 70 clientes en toda Latinoamérica. Es ingeniero en Latino TSA, ingeniero en CEO Network, compañía en ingeniería de redes de datos ITX-IP. Con ustedes el ingeniero Guido Otero, bienvenido, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, qué majestuosa presentación, así que muchas gracias al equipo. Bueno, no va a hacer falta mucho presentarme, veo algunas caras conocidas, así que eso está bueno. En esta oportunidad vengo a traerles este seminario que es los 8 errores más frecuentes al gerenciar un ISP. Los que me conocen saben que vengo del palo técnico y en esta oportunidad nos vamos a alejar un poquito de los fierros, de ese mundo tan lindo y complejo, para pasar a ver un poco más algunas cuestiones más abstractas ya a nivel gerencial, a nivel administrar, ¿sí? Ahí yo he hecho un ejemplo, vamos a hacer esta presentación lo más dinámicamente posible para tratar de hacer un seminario, como yo le llamo, teórico-práctico. Vamos a tratar de poner todos estos conceptos que a veces están en los libros de manera práctica a partir de sus experiencias. Es decir, todo lo que yo les voy a mostrar hoy en la presentación son errores o cosas que suceden, que van sucediendo en los ISPs a medida que vamos creciendo y que debemos evitar para que luego no nos pase esto, ¿sí? Se ven ahí, dice presione reparar para arreglar el error, ¿sí? Y vemos... Hola, hola. Ahora sí, gracias. Bueno, perfecto, ahí se escucha mucho mejor. Si se fijan, ¿sí? El botón reparar está totalmente bloqueado. A veces pasa que crecemos de una manera desmesurada, crecemos en el día a día y nos olvidamos de evaluar los horizontes o de replantear los objetivos de nuestra empresa, replantear nuestras metas y ya se vuelve demasiado tarde para recapitular. Bien, entonces vamos a empezar viendo 8 errores, ¿sí? O 8 etapas para después hacer un cierre y les pido por favor que interactúen, que evalúen si tienen alguna duda, alguna consulta para que vayamos interactuando un poquito con esto, ¿sí? Uno de los principales errores que se comete o una de las principales características es la falta de un sistema de aprovisionamiento especializado o un sistema de aprovisionamiento específico. ¿Y qué es esto? Es la capacidad de administrar los equipos que yo tengo en la calle, es decir, esos módem que tiene el cliente, ese CPE que tiene el cliente, y para ello debo administrarlo de una manera eficiente. Estamos hoy con una cantidad de marcas, de sabores, como decían recién, y de equipamiento que nos permite ya hacer esto directamente, remotamente, sin tener que el técnico visitar el domicilio, y se puede realizar con cualquier buena herramienta de software de gestión, ¿sí? Entonces, con ello, estadísticamente, ¿sí? Esto que le estamos trayendo acá es un dato estadístico a partir de lo que ustedes nos reportan, que es el 2,5% de conexiones mensuales de equipos o de módems en el domicilio son desconfigurados. ¿Por qué? Por diversas causas. Por problemáticas propias del módem, por problemáticas de alimentación, por fallas en la configuración, por fallas en el equipo humano que configuró este módem, ¿sí? Y todo eso, si lo trasladamos a costos operativos, son aproximadamente 73 horas de trabajo de técnicos, sin contar movilidad, sin contar los hechos del tiempo perdido, de acá que encontramos al cliente, de acá que doña Rosa nos abre la puerta, y obviamente todo eso se traduce en costos. ¿Qué es lo que debemos aprender de acá? Que si nosotros queremos crecer, si nuestra unidad de negocios pretende crecer y estar a la altura de las circunstancias de nuestros competidores, debemos contar con una herramienta de aprovisionamiento específico que permita avanzar, que permita hacernos crecer sin tener que ir a configurar el módem. Otra situación que se plantea mucho acá, cuando yo no tengo una herramienta de aprovisionamiento correcta, es la imposibilidad de configurar un módem correctamente en domicilio. ¿Qué quiere decir? Mi técnico tiene que ir, tiene que instalar el módem, tiene que conectarlo, tiene que configurarlo y muchas veces eso se presta a error, ¿sí? O se presta a horas hombre que tengo que perder de ambas partes.
tanto desde mi técnico dando de alta ese módem, como del NOC del otro lado, tratando de aprovisionar o tratando de configurarle el equipo para que ese equipo se levante. Todo eso hoy ya no lo podemos permitir si queremos gerenciar, si queremos administrar de una manera eficiente. ¿Sí? Esta estadística que les comentaba, fíjense acá como en este seguimiento de incidencias por categorías, ¿sí? Vemos que las fallas por sin servicio de Internet, por la categoría sin servicio de Internet, son 73 en una estadística mensual versus 119 instalaciones. O sea, estamos hablando casi del 60% de la misma cantidad de módems que estamos instalando, acá están siendo desconfigurados, están sin servicio de Internet. Esto es lo que debemos evitar y esto es lo que debemos tener en cuenta para tomar las decisiones correctas y administrar correctamente nuestra red. Bien, dicho esto, voy a pasar ahora por dos temas técnicos. De vuelta, el objeto no es ir a adentrarnos a lo técnico, pero voy comentando situaciones que hay que ir teniendo en cuenta y por favor siéntanse libres de ir comentando o ir evaluando, comentarnos alguna situación si tienen alguna de estas, ¿sí? Sin vergüenza. Bien, falta de monitoreo específico. Otro error que se comete generalmente en el ISP. Cuando digo monitoreo, muchos piensan en, sí, yo puedo ver las gráficas. Veo la gráfica de consumo de mi proveedor. Veo si Telecom cayó a las 2 de la mañana. Pero a veces esa herramienta es inexacta o es insuficiente. Yo necesito herramientas estadísticas propias para la tecnología que yo tengo en campo, que tengo en la calle. Si tengo una red de FTTH, yo debo monitorear otras cosas. Debo monitorear niveles ópticos en todo momento. Y no solo en tiempo real, debo monitorearlos históricamente, ¿sí? Debo asegurarme que esos parámetros estén en el histórico para yo evaluar si tuve degradaciones en la fibra, eventos que estuve haciendo de mantenimiento en una caja en calle, en un primer nivel de spliteo, y luego en un primero o segundo nivel de spliteo, y luego sufrió algún tipo de degradación. Degradaciones de láser, degradaciones de conexiones, ¿sí? Todos esos parámetros debo evaluarlos, y para eso necesito alguna herramienta que me permita medir específicamente. Por lo tanto, es muy importante contar con algún tipo de herramienta específica que me permita evaluar estas características. Fíjense, esto es, entre otras cosas, de monitoreo específico, más allá de niveles de potencia, también enumeramos que es muy importante conocer el estado por OLT, conocer las alarmas de la OLT. Muchas veces vemos que hay un log de alarmas, pero ni siquiera lo obtenemos, no lo chequeamos, no lo revisamos de manera periódica. No sabemos si hay algún ventilador que funcione de manera normal, alguna placa que se está desconectando, algún fenómeno técnico que mi administrador de red puede no estar viendo. ¿Por qué? Porque cuando él le reclaman el servicio, no está. El cliente reclama, me falló a tal hora. Y él no está en línea. Y al otro día, cuando vuelve, se encuentra con que todo está perfecto. Esto es una herramienta muy interesante que es un log de conexiones o del log de sesiones PPPoE, ¿sí? En donde, en un caso particular de un análisis de datos, encontramos que un cliente en un intervalo de aproximadamente 1 hora tuvo 6 desconexiones. Ese cliente es un cliente que se me está desconectando permanentemente en domicilio, que yo no estoy teniendo en cuenta, que él me está reclamando que hay un microcorte, que hay un problema en su conexión, pero cada vez que mi administrador de red se sienta a analizarlo, que ingresa un ticket o ingresa un reclamo, lo evalúa y dice, este módem está en línea, la potencia está bien, tiene tiempo en línea, tiene tiempo de sesión, está conectado, está navegando, pero el cliente efectivamente tiene microcortes, si se cayó 6 veces en 1 hora. ¿Por qué? Bueno, realizando el correcto seguimiento de la incidencia, se llegó a la conclusión de que la fuente de este módem estaba degradada, eso hacía que el equipo se reiniciara por problemas de energía, y efectivamente el cliente me estaba reclamando un microcorte que sí existía en la red. No fue un fenómeno aleatorio y no es un ticket aleatorio de un cliente que simplemente llama porque no tiene nada mejor que hacer, sino que efectivamente hay una problemática, que yo la voy a poder identificar solo cuando tengo las herramientas de monitoreo específicas. Bien, continuando, otra problemática existencial del ISP que es un impedimento fundamental a la hora de crecer y a la hora de administrar eficientemente es la falta de documentación, ¿sí? Y cuando hablo de falta de documentación, yo acá he hecho algunas nociones acerca de, bueno, de hoy tecnológicamente del FTTH, ¿sí? Pero hablamos de toda la incidencia de red o todo el proceso operativo de mi red. Yo debo conocer en todo momento y cada actor o cada rol de mi empresa tiene que conocer absolutamente toda la documentación.
Yo no puedo permitir que un técnico no pueda resolver un problema o no darle la herramienta a algún agente de mi empresa para resolver si no tiene la documentación. Por lo tanto, debo contar con una herramienta de software que documente. Debo contar con una herramienta que permita ver, que restrinja los permisos si es necesario, que limite lo que sea necesario, pero que efectivamente admita ver al técnico o a todos los roles de mi empresa las características. Y yendo un poquito más, vamos al caso más característico del FTTH. Estamos en un momento donde muchos de ustedes ya hicieron despliegues FTTH, despliegues pequeños, medianos, de gran magnitud, ¿sí? Y se encuentran con que hoy no tienen su red documentada. Hicieron el diseño, lo tienen en alguna herramienta tipo GIS, en alguna herramienta de documentación, ¿sí? Pero no tienen esa red documentada, no tienen la ubicación de las cajas NAPS, el técnico difiere lo que vendieron de lo que se instaló, el equipo de ventas no tiene noción siquiera de qué es esto, de qué puertos tengo disponibles y la capacidad de hacer preventas y o reservas. Entonces vendo un servicio del cual no tengo disponibilidad. Tengo una caja ocupada, llega el técnico, no tenemos disponibilidad de puertos. En definitiva, no solo me perdí una venta, sino que también me perdí el cliente. Porque ese cliente que lo hice esperar a que fueran a hacer la instalación, después tengo que decirle, no puedo hacerte la instalación porque no tengo recurso o no hay disponibilidad en tu zona. Entonces, efectivamente, es de carácter implícito que debemos tener una herramienta que permita documentar incidencias, documentar catastros, documentar inventarios, como estamos viendo acá, en este caso estas cajas, estas CTO o estas cajas NAP, con su correspondiente asignación de puerto y la capacidad de reservar puertos, ¿sí? Y o administrarlos para ir dando las bajas e ir solucionando estas incidencias relacionadas con la documentación. Fíjense que esto no es nada descabellado lo que uno plantea, pero ¿cuántos de ustedes tienen una documentación de la fibra hecha al 100? ¿Alguno se anima a levantar la mano? ¿Alguien tiene una documentación? Bien, allá vemos uno, ahí vemos uno. Bueno, excelente. Dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso la verdad que habla de un buen proyecto, de una buena eficiencia. Para el resto, no se desanime, sino simplemente lo que estamos recalcando acá es el norte, todos lo sabemos. ¿Cuál es el objetivo, la misión de mi empresa? Eso es lo que tengo que cuidar, pero para hacerlo eficiente, debo lograrlo. Sí, adelante. Adelante. Perfecto. Bueno, lo de eficiente que vos decís no es eficiente porque lo tenés en un Excel, porque me planteas lo tengo en un Excel y por ahí es medio engorroso para el administrativo, es medio engorroso para la persona que lo usa. Pero en realidad eso es ese proceso de documentación, que no lo tenemos porque, de vuelta, estamos atacando problemas del día a día, pero nos olvidamos que tenemos que mirar el bosque, no el árbol. O sea, estamos mirando el árbol y no el bosque, estamos mirando un poquito más allá. Entonces tenemos que encontrar la manera de documentar y tenemos que documentar de alguna manera implícita, de alguna manera que sea fácil. El técnico tiene que documentar al momento de la instalación, no yo después. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la confusión, donde doña Rosa debía estar en la caja 33, puerto 16, y terminó estando en la caja 1, puerto 22. ¿Sí? Porque eso me genera esos problemas. Siempre pensando en esto de la eficiencia y de la capacidad de reservar o de prevender. Gracias por el comentario, muy buena la anécdota. Otra cosa importante, nosotros tenemos seguimientos por caja, ¿sí? Muchos de ustedes probablemente hagan un seguimiento por OLT, hagan un seguimiento por el router MikroTik, las cantidades de conexiones, etcétera, etcétera. Pero cuando yo tengo una incidencia o tengo un reclamo, ¿cómo me doy cuenta? Y muchos me van a decir, porque el teléfono no para de sonar. Y esa es la verdadera variable. Pero ¿qué pasa si a partir de toda esta información puedo implementar herramientas proactivas? Puedo implementar algún tipo de documentación o de alarma automática que me registre, che, mirá, ¿qué pasa si me avisás, esta CTO o esta caja NAP tiene 16 puertos, de los cuales están todos ocupados? ¿Qué pasa si me emitís una alarma cuando el 80% de los puertos, o sea, 12 conexiones, cayeron abajo? ¿Sí? Me lo manda por mail, por Telegram, por lo que quiera, ¿sí? Pero fíjense, yo de alguna manera proactiva ya puedo lanzar algún evento o disparar algún evento para ver
si el problema es de la caja NAP, si es un corte de fibra, si es una caída de un puerto PON. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, no solo va a afectar a una caja, va a afectar a todas las cajas asociadas. Entonces, debo documentar para luego tener una correcta acción en función de la falla, ¿sí? Es un ejemplo claro de cómo podemos seguir avanzando. Y acá tomo un tópico, ¿sí?, que es algo que probablemente lo escucharon mucho, o probablemente hoy, o también lo van a escuchar mañana y lo van a escuchar en el acontecer de los próximos meses. Se viene este concepto fuerte que es el concepto de las redes neutras, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi despliegue de fibra y múltiples operadores van a trabajar sobre el mismo despliegue de fibra. Eso solo lo puedo lograr si obviamente tengo una herramienta de provisioning, como hablamos recién, correspondiente, competente, y además tengo una correcta documentación de la fibra para ver quién es el responsable de cada caja y qué operador utiliza cada puerto de esa caja, qué asignación tiene, qué ocupación tiene, qué tengo disponible para mí y qué tiene disponible para el otro operador. Esto se viene muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la unidad de negocio, desde el punto de vista de reducir infraestructura de costos, porque el despliegue es uno y lo comparten entre múltiples operadores, ¿sí?, sino que se viene muy fuerte a nivel legal, a nivel administrativo, ¿sí?, a nivel burocrático. ¿Por qué? Porque van a ser las propias municipalidades las que van a disponer legislaciones donde no van a permitir, o el conflicto que tenemos, bueno, hoy por hoy con el tema del uso de postes, o bien porque efectivamente por códigos de convivencia, de cantidad de cables acometidas, etcétera, etcétera, no nos van a dejar seguir desplegando. Entonces, importante este concepto, adentrarme en este concepto y adelantarme un poco en este proceso por si en alguna oportunidad tengo para oportunidad de hacer alguna alianza estratégica y llevar mi negocio a otro nivel compartiendo infraestructura. Bien, cerrando un poquito lo técnico, como les comentaba, esto es un poquito de los 8 errores más frecuentes a la hora de gerenciar. Gerenciar es administrar para cumplir un objetivo, administrar para llevar un camino, y en este caso es mi visión de negocios, es el crecimiento de mi empresa y la evolución de mi empresa. Otro punto que juega terriblemente en contra o involuciona de manera directa en el proceso de gestión es una gestión no unificada o una gestión incorrecta de software. Y esto, si bien es algo con lo que estamos acostumbrados a coexistir, ¿sí?, y trabajamos todos los días con estos, se suele dar en muchos casos, o ustedes nos pueden reportar en muchos casos, ¿sí?, que tengo esta situación, sistemas paralelos. Tengo el provisioning separado de mi ERP, tengo la parte de marketing por otro lado, tengo la parte de comunicaciones, ¿sí?, canalidad, WhatsApp, etcétera, etcétera, o medios de comunicación separados, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empieza a fallar un proceso elemental que es el flujo de trabajo. Esta imagen, fíjense que es muy, muy sencilla, habla de justamente un workflow o un flujo de trabajo, de cómo distintos procesos encadenados van tomando lugar a través del tiempo, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener sistemas no unificados, empieza a pasarme que no puedo unificar criterios, no puedo tomar decisiones, no puedo tomar acciones en base a las decisiones. ¿Por qué? Porque tengo disparidad en la información. Porque debo generar procesos paralelos o procesos alternativos para convalidar, ¿sí?, o para auditar, ¿sí?, las métricas o los IDs o la información que tengo en cada sistema, ¿sí? No tengo capacidad de documentar total. La información que tengo de un lado a veces no refleja lo que misma información o la base de datos que tengo del otro. En otras ocasiones suele suceder mucho con los provisioning. Los provisioning proveen APIs, ¿sí?, y los comandan a través de un ERP o un CRM que ustedes tienen, propietario o cualquier alternativa del mercado. ¿Qué pasa? La API a veces deja de funcionar, la API a veces no escribe como tiene que coescribir. Entonces, después me pasa que tengo clientes cortados donde no tengo que estar cortados, clientes con servicio que deberían estar cortados y por algún error pasaron y yo no me tomé el trabajo de auditarlo, ¿sí?, o no podía auditarlo porque simplemente el proceso de auditoría es un recurso humano más que yo debo tener ahí pendiente para revisar cada uno de esos escenarios. O de revisar la lista de mis 100, 200 cortes de servicio y decir, bueno, ver, corte de RF, me pasa, ¿corté verdaderamente el RF de la ONU o no? ¿Se cortó? Tengo un equipo interoperable ahí, un parche, una marca, una LT de una marca, otra ONU de otro, un OMSI que no es
¿Estandarizado? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Cómo lo vamos auditando? ¿Qué tengo que ir uno por uno cortando? Entonces, debo adentrarme en esto de unificar sistemas, debo incluir todos los criterios, ¿sí? Debo evitar esto. Hay mucha gente todavía que sigue dando alta clientes por consola, módem como por consola, generando errores, llevándome el doble del tiempo, gente que no tiene la operación centralizada y luego al momento de dar de alta depende de que mi NOC pueda dar de alta un módem o no para llevar a ponerlo en servicio o no. O si mi técnico llega al domicilio y no puede dar de alta el equipo, debe estar llamando y otra persona del otro lado debe estar soportándolo. Todo eso, si queremos lograr una gestión eficiente, ¿sí? Y corresponder, generar un workflow de trabajo, un ciclo de trabajo que sea acorde a las necesidades, acorde a la demanda del producto que yo quiero vender, tiene que ser sistemático. Tiene que estar sistematizado de forma ordenada y tiene que estar unificado. No puedo estar trabajando con 3 sistemas de distinto nivel, ¿sí? En lo posible también utilizar una herramienta de ticketing, ¿sí? Esa es otra falencia fundamental, que es cuando no tengo una herramienta de ticketing que me permita seguir o traquear los procesos internos. Es decir, tengo que hacer ciertas operaciones, tengo que delegar esta operación a un determinado técnico o tengo que delegar esta operación a un determinado administrativo porque es una operación comercial. Debo seguirlo. Todos los procesos dentro de mi empresa tienen que tener una gestión y tienen que tener un correcto seguimiento y un tiempo de resolución en función de la prioridad. Se podrán imaginar un poquito acá ya de lo que vamos a hablar. Esta es otra situación, más allá de los sistemas unificados, y que está bastante ligado, que es ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema que no se adapta a mis necesidades comerciales, a mis necesidades de facturación, o a mi ciclo de facturación o mi ciclo administrativo? Empieza a pasarme esto. Empiezo a comerme la facturación, perdón la palabra, pero es así, de los abonados que están suspendidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Inicia los ciclos de facturación, muchos de ustedes trabajan a mes corriente probablemente, empieza el día 1, generamos el proceso de facturación. El día 1 habían 30 abonados que estaban suspendidos por corte de servicio, ¿sí? Esos 30 abonados que estaban suspendidos por corte de servicio fueron reactivados o no fueron reactivados, dependiendo sea del caso, pero como en ese momento no estaban activos, mi sistema no los facturó y no los tuve en cuenta. Si yo esto no tengo una persona que todos los meses en su agenda se encargue de revisarlo, automáticamente me olvidé de chequear ese estado y me olvidé de facturarle a esos clientes. Otra situación, mi ERP tiene que soportar la capacidad de manejar algunos ítems como son proporcionales por cambio de plan. Yo tengo una situación donde un cliente me pide un upgrade de servicio, es decir, tiene un contratado un plan de 10 megas, subimos a 20 megas, el día 15, es decir, en el próximo ciclo de facturación no solo tiene que estar ese abono por 20 megas, sino que también tiene que estar el proporcional de los 15 días del mes anterior donde estuvo utilizando ese servicio. Y eso es algo que muchas veces no lo hago porque lo tengo que hacer a mano, porque lo tengo que realizar uno por uno, porque lo tengo que seguir, etcétera, etcétera. Eso es otro proceso que debo automatizar, porque todo eso es ahorro de horas hombre y flujo de caja, es incremento de la caja. Entonces debo tener en cuenta esa métrica y debo tener en cuenta esos procesos comerciales. Si no lo estoy haciendo, debo ver cómo resolverlo o cómo empezar a darle un poquito, a adentrarme un poquito en eso. Porque de ahí depende otra cosa también, que es el caso de la mora o los cargos por reconexión. Muchas veces no se aplican, muchas veces los aplicamos tarde, muchas veces el abonado se queja de pagarlo. Y en un contexto donde la macro por ahí es bastante compleja, el objeto no es recaudatorio. El objeto es premiar a la persona que paga fuera en término, en tiempo y forma, y castigar un poco a quien paga fuera de término. Entonces debo unificar esos procesos, debo automatizar esos procesos para que vengan automáticamente la factura y mi administrativo no tenga que estar, ¿sí?, siguiéndolos o haciendo el seguimiento de cada uno de esos. Otra situación, programación de bajas a medida. Debo tener una herramienta que me permita tomar una baja programada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a dar de baja al cliente a partir de tal día.
¿Por qué? Porque él tiene ciclo de facturación a partir de tal día. Entonces, si yo no hago el correcto seguimiento de ese cliente, le doy de baja en un intervalo o en un periodo y le corto el servicio o antes de que termine el periodo facturado y pagado, lo cual me genera un inconveniente, o bien, si no, me olvido de darle la baja. Porque este cliente me solicitó la baja el día 10 de agosto y el 31 de agosto me olvidé. Efectivamente, ese cliente en septiembre se facturó. En septiembre me está llamando y diciéndome, ¿por qué me facturaste? Se empieza a complicar un poco la relación con el cliente, saben ustedes que es bastante complejo y que no todos los clientes son iguales, ¿sí? O muchas veces, en peor medida, también me olvidé de facturarlo. Entonces son 4 o 5 casos anecdóticos que pasan, que suceden en las operaciones de facturación y que las debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estadísticamente todo esto me representa aproximadamente 10 abonos mensuales entre una cosa y la otra. ¿Sí? Entonces, esta estadística, todo esto es flujo de caja que atenta directamente contra la utilidad, o bien horas hombre que mi administrativo tuvo que consumir para poder realizar el proceso. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de esto, de los procesos de facturación? Obviamente esto es muy interno de cada uno, ¿sí? Pero bueno, la idea acá es abrir un poco procesos, abrir oportunidades y bueno, también si hay debate, bienvenido sea para poder enriquecer e ir comentando un poquito más de procesos. Vamos a pasar ahora a otra diapositiva que son 2 herramientas que debemos tratar de implementar, que muchos de ustedes hoy quizás las ven, algunos las pueden tener implementadas, ¿sí? Otros, pequeños y medianos, a veces las ven de alguna manera inalcanzable, lo ven lejos. ¿O por qué? O porque no tienen sus sistemas adecuados, o porque sus sistemas no cuentan con esta posibilidad, o no cuentan con el desarrollo pertinente, o bien, de alguna manera, porque no saben cómo implementarlo. Una es procesos de autogestión. Esto parece sencillo, pero si nosotros queremos automatizar el ciclo de pagos, si queremos hacer un corte efectivo, si queremos mantener una gestión de cobranza adecuada, debemos adecuarnos a las modalidades de cobro de hoy día, ¿sí? Entonces debemos contar con alguna plataforma de autogestión que permita que el usuario descargue su factura, pague su factura en línea, con alguna de cualquiera de las pasarelas que tenemos en línea hoy en Argentina. Sí, de hecho, tenemos una de estas hoy presente aquí en el evento, así que después cualquier cosa pueden charlar las alternativas de pago que tienen a través de su canal de cobro, ¿sí? Esta herramienta va a permitir directamente reducir horas hombre de atención. ¿Cuántos de ustedes o cuántos llamados tienen mensualmente, si alguien se anima a decir un número o cantidad o cuantificar, de doña Rosa diciendo que no tiene la factura para pagar este mes? O que directamente no sabe cómo pagarla, o que efectivamente no tiene la capacidad de ingresar a algún sistema a pagarla o a descargarla. Entonces, esto se vuelve un aliado y se vuelve directamente en una traducción de horas hombre. Esto es un sistema que queda activo y no debo tocarlo más. Es decir, unifico, acomodo la gestión de las pasarelas, acomodo la gestión de pago y no debo volver a tocar esto. Es decir, me olvido, lo delego. Y efectivamente, horas hombre traducidas en otros bemoles. Otra herramienta, ¿sí?, que se está empezando a ver mucho y que la vamos a empezar a ver cada vez más, es el famoso bot de WhatsApp. Muchos siempre me preguntan, ¿cómo podemos hacer para integrar WhatsApp? ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Puedo mandar la factura por WhatsApp? Bueno, se puede, es factible, ¿sí? Y hoy por hoy está muy de moda estas herramientas que son bots, ¿sí?, o canales de comunicación automáticos vía WhatsApp. Esto es algo que se puede implementar, que ustedes lo pueden implementar con un buen sistema de gestión, en donde automáticamente, mediante una conversación de WhatsApp, el cliente es capaz de evaluar el estado de cuenta. Fíjense acá que le informa que la línea está suspendida por falta de pago. Y a través de la navegación pide solicitar su última factura y directamente le devuelve el enlace para descargar la factura. Interacción humana, cero, ¿sí? Totalmente automatizado, totalmente disponible, totalmente personalizable con las características que ustedes tienen. Ejemplo, esto es de un caso que se puso en marcha hace poco, ¿sí?, en donde, por ejemplo, si ustedes generan una acción de soporte técnico, ¿sí?, van a la acción de soporte, el bot automáticamente les pregunta el estado de las luces de su módem. Es decir, te pregunta, tu ONU, ¿qué luces tiene encendidas? La de Wi-Fi, la de Power, la de LOS,
Solo la de los. El cliente identifica la luz de los y eso automáticamente genera una orden de trabajo o dispara una orden de trabajo de corte de fibra. Efectivamente, me ahorro todo el proceso de comunicación y yo ya sé que ese cliente está offline por un corte de fibra para que yo mañana pueda disparar o delegar esa tarea a algún técnico cuadrilla que vaya a realizar ese proceso. Todas estas herramientas de gestión ayudan a que el día a día sea más fácil y nos permitan ahorrar en términos de costos operativos. Bien. Bueno, había acá para los que han estado atentos, eran 8 errores, hemos hablado de 7, el 8º error era relacionado con el Wi-Fi, pero ese se los voy a robar para después más adelante o para los que quieran visitarme mañana en el stand número 28. Y acá voy a cerrar un poquito esto de los que les he contado y un poquito contarles una historia con lo que es cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral es una herramienta que se usa en la administración, una herramienta netamente teórica, que lo que hace es organizar los indicadores o evaluar los indicadores de mi empresa para saber cómo vamos, cómo venimos. Y este es un ejercicio que tenemos que hacer permanente, pero que en el día a día, por el solo hecho de apagar incendios, no lo podemos hacer. En este caso, el cuadro de mando siempre se divide en 4 ejes fundamentales. Una perspectiva económica o financiera, de negocio o financiera, un enfoque del cliente o lo que el cliente piensa de mí o de mi operación, cómo administro los procesos internos y la realimentación o el aprendizaje de esto. ¿Sí? Entonces, este cuadro de mando, si yo no lo tengo, lo debo hacer. Lo debo hacer en un Excel, lo hago en un papel, no importa, pero es un ejercicio que tengo que hacer todos los meses para saber si estoy gerenciando bien, si estoy administrando bien. Si no tengo un Excel, tengo sistemas que me permiten hacer esto, ¿sí? Que me permiten ver estas variables. Entonces, fíjense, desde el punto de vista de negocio, principalmente evaluar el flujo de caja, evaluar ingresos versus egresos y evaluar cuántos fueron los ingresos de este mes versus el mes pasado. Todos los meses para asegurarme y evaluar qué está pasando y qué no está pasando ahí. Con el objeto fundamentalmente de proteger los ingresos, fidelizar clientes y, por supuesto, optimizar los gastos y costos. Debo renegociar continuamente con mis proveedores, todo el tiempo. Tengo que estar en contacto con la competencia, tengo que estar completando con mis partners y con mis aliados y con mis colegas. Porque ellos van a ser los que me dijeron, che, conseguí tal oportunidad o pude hacer tal otra. O cómo puedo hacer para abaratar o minimizar mis costos. Desde el punto de vista del cliente, y acá viene algo que les comenté hace unos slides atrás, en donde debo tratar de implementar algún sistema de tickets, algún sistema de seguimiento de incidencias que me permita conocer el estado de la operación. No solo desde el punto de vista técnico, desde el punto global de qué están resolviendo mis técnicos, cómo lo están resolviendo y en qué tiempo de resolución, sino que evaluar la satisfacción del cliente. Parece algo tomado de los pelos, parece algo básico, pero no lo hacemos. No evaluamos, no encuestamos a nuestro cliente a ver si está conforme después de la acción de soporte. En función de eso, ¿sí? Evaluar o siempre intentar mantener la base de clientes y obviamente tomar nuevas decisiones o tomar nuevos clientes basados en un proceso de base. O sea, si el cimiento no está sólido, no podemos seguir creciendo. Tenemos que evaluarlo, tenemos que ver en qué estamos fallando. Tenemos que a través de una herramienta de tickets conocer qué fallas tengo, en dónde estoy fallando. ¿Cuál es, cuando el cliente me dice tengo microcortes, a qué se debe? ¿Por qué? Hacer el seguimiento de qué módem es el que está fallando. ¿Es el Wi-Fi? ¿Es la configuración? ¿Es este módem que configuró fulano? ¿Es con la Play que tiene el problema? ¿Es con la Xbox? Etcétera, etcétera. Todo eso, que son factores externos y obviamente no dependen de mí. Yo entrego, en nuestra cabeza tenemos entregar el servicio a tal módem, pero la realidad es que el servicio sigue más allá. ¿Por qué? Porque el cliente descontento, el cliente no es técnico, el cliente no sabe qué pasa del otro lado. De alguna manera me pide a mí o me obliga a resolver o documentar este tipo de incidencias y tomar decisiones basado en lo que el cliente me dice. En función de todo esto, debo evaluar mis procesos internos. Debo evaluar el flujo de caja, debo optimizar y evolucionar la infraestructura de red continuamente. Generalmente, esto lo hacemos. Esto de acá es lo que hacemos todos los días y es lo que hace la mayoría de los que hoy están visitando este encuentro. ¿Por qué? Porque nos gusta el fierro. Nos centramos en el fierro, pero no estamos teniendo en cuenta todos los demás procesos, ¿sí? Fíjense la implicancia de ese eslabón dentro de toda la cadena del negocio. Foco en el cliente, mejorar la gestión del cliente,
¿sí? Siempre orientado a la promesa de valor, obviamente, que es la oportunidad de negocio y la venta del servicio. Pero en este caso, cuando decimos mejorar la gestión del cliente, es esto, ¿sí? Es todas las herramientas que a mí me permiten mejorar la gestión para con el cliente. Si yo no tengo la herramienta correspondiente, yo no voy a poder mejorar la gestión con el cliente. No solo basta el trato ameno, el trato amable, el no identificarlo como un número, sino identificarlo con el nombre y el apellido, sino contar con las herramientas para darle una respuesta. Darle una respuesta para que él las resuelva y darle una respuesta de carácter técnico si tiene algún tipo de incidencia. A todo esto, generar nuevas ofertas de productos, ¿sí? Buscar lo que siempre sabemos, servicios de valor agregado, etcétera, etcétera, basados en toda la infraestructura, ¿sí? Ver cómo podemos evolucionar la red buscando nuevas ofertas y fundamentalmente de todo esto que hemos comentado, que en realidad no es más que conceptos que ustedes conocen, que regularmente están trabajando, realimentar y aprenderme de esto, evaluar si mi organización o si mi negocio está aprendiendo de esto. ¿Qué quiere decir? A partir de todo esto, yo debo evaluar si estoy a la altura de las circunstancias, si mi personal cuenta con las competencias necesarias, si está en condiciones de evaluar un ticket, de resolverlo y ver esos tiempos de resolución. Ver si mi técnico está bien. Si no está bien, tengo que capacitarlo. No es vos no servís, es cómo puedo capacitarte. ¿Qué no estás interpretando? ¿Qué de esta herramienta no estás interpretando? Tengo que sentarme con él y tengo que verlo. Mejorar el desempeño de toda la operación. ¿Te acuerdas que hablamos de sistemas unificados, autogestión, procesos, ciclos de trabajo? Cuando yo aceito mis ciclos de trabajo, cuando vuelvo el sistema eficiente, automáticamente mejoro el desempeño de la operación. Todo esto se puede medir, ¿sí? Pero básicamente citando, en función de todo esto, debo realimentar mis procesos. Y finalmente, ¿sí? Que de eso se trata y de eso finalmente hemos hablado, por eso estamos acá, evolucionar en los sistemas de mi compañía. Es decir, no solo sistemas de gestión, ¿sí? Sino sistemas de procesos en general. Todos los procesos deben estar articulados y aceitados para que mi unidad de negocio sea gerenciable. Y ese es el objeto de esta presentación. No solo guiarlos por los 8 errores más frecuentes, que todos cometemos alguno u otro, ¿sí? Sino también introducirlos en esta pequeña unidad o en esta pequeña toma de decisiones basadas en la información, cómo deben relevar esa información y finalmente evaluar el día a día o tomar decisiones en tiempo real en función de lo que tengo y de lo que puedo dar. Para los que tengan dudas de cómo resolver todo esto, mañana me ven en el stand 28. Gracias a todos. Perdón, hago un minutito por si hay algún ciclo de preguntas o alguien que quiera hacer algún comentario. Adelante. ¿Todos escucharon la pregunta acá del colega? Dale. Es un comentario. Justamente nos sentimos muy identificados en estas problemáticas y creo que muchos de acá sabemos que la tenemos, no sabemos cómo resolverla o consideramos que es difícil o a veces lleva tiempo. Bien, excelente. Bueno, hay un trabajo de investigación, no hay duda. No les he ido a golpear la puerta, no tuve el contacto de hablar con muchos. Muchos pasaron por el stand, muchos los conozco a ustedes y sí, hace ya muchos años que venimos trabajando en esto de la mejora continua del ISP, del software y demás. Y sí, y el objeto de hacer esto es justamente evaluar esas problemáticas y tratar de mostrarles herramientas. Porque la realidad es que estas herramientas que yo mostré no existen en ningún libro. No hay un manual de esto, a uno no le enseñan cómo ser ISP. Es más, muchos de ustedes arrancaron conectando cables, como arranqué yo y como arrancamos todos. O sea, esto más allá no reviste valor de título. El ISP es meter mano en el fierro. Entonces, todo esto es el sumum de la información que ustedes nos transmitieron, que nosotros hemos aprendido de ustedes en el desarrollo de nuestro software y en el desarrollo de nuestros productos y de nuestras marcas. Entonces, está, y el objeto es que ustedes lo aprovechen, vean y sean capaces de identificar y ir un poquitito más allá. Y decir, bueno, si yo quiero que mi unidad de negocios o mi negocio camine en piloto automático, camine solo y salga de esto de decir, todos los días me levanto a apagar un incendio, tengo que ordenarme, tengo que sistematizarme. Y a partir de eso, ir encontrándole la vuelta. Hay herramientas,
hay un montón de información que se puede tomar, así que los invito de vuelta a consultar y a verlo y a charlar y a compartirles mi número de teléfono y bueno, siempre se arma un espacio de debate para esto, ¿no? Así que bueno, ¿sí quieres comentar algo más? ¿No? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien más se sintió que también está en esto? ¿Todo bien? ¿Aprobaste todo? Bueno, acá casi ninguna responde el colega, pero sí, pasa. Esto de vuelta, esto no es un modelo a seguir, esto no es que tengan que ya mañana salir a solucionar esto, el objeto es que puedan de a poco ir solucionándolo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Así aprovechamos unos minutos de debate. Bueno, bien, les agradezco a todos la presencia y a su disposición en el stand 28 lo que necesiten. Gracias. Le agradecemos nosotros al ingeniero Otero por su deferencia y por esta charla, una de las más concurridas, así que bueno, excelente. yo le dije que lo estaban preguntando por ustedes desde el principio. Hubo muy buena convocatoria. No sé si era para escucharlo o para cobrarle, pero estaban preguntando por ustedes desde el principio. No se están acumulando en la puerta, ¿verdad? No, está bien. Bueno, gracias a todos, gracias. Gracias, un gusto, un placer. Bueno, de esta manera cerramos entonces esta primera jornada de esta 26ª edición del Encuentro Regional de Telecomunicaciones Paraná 2022. Muchísimas gracias, los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. 9:30 comienzan las acreditaciones para aquellos que, bueno, los que están acá no, pero si tienen alguien más para acreditar, a partir de 9:30 a las 10 se abre la muestra y comienzan las actividades con el taller y los seminarios. Muchas gracias. En WireTech brindamos soluciones integrales para el armado de redes de telecomunicaciones. Desde hace más de 15 años acompañamos a nuestros clientes en la evolución de sus tecnologías de redes. Ofrecemos un portfolio completo con productos de fabricación propia y de marcas de prestigio internacional. Además, le brindamos nuestro asesoramiento para que pueda concretar con éxito sus proyectos de crecimiento y adecuación. Y lo mantenemos siempre actualizado a través de un catálogo de cursos y entrenamientos sobre las últimas tendencias en tecnología de redes. ¿Por qué elegirnos? En WireTech realizamos un riguroso control de calidad de cada uno de nuestros productos. Disponemos de artículos para todas las categorías de redes, tanto CATV, HFC como FTTH. Estamos presentes en puntos estratégicos de nuestro territorio. En nuestra sede central, ubicada en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, fabricamos los artículos de redes que eligen los principales cableoperadores del país y contamos con un amplio almacén de productos con mercadería lista para ser entregada. También estamos en la ciudad de Córdoba, con una oficina comercial y almacén propios, desde donde abastecemos a todo el norte de Argentina. Por si fuera poco, aseguramos la disponibilidad de stock con un tercer depósito en Barracas, al sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En WireTech, además, redoblamos nuestras capacidades a través de alianzas estratégicas con proveedores de servicios complementarios y ofrecemos la mejor financiación de plaza y en el tiempo que usted lo necesita. Ingrese a www.wiretechsa.com.ar y conozca todo nuestro abanico de productos y servicios. Confíe en nosotros para el armado de sus redes. Con WireTech, su tecnología evoluciona.
Construimos un mundo digitalmente humano, porque en un mundo cada vez más digital entendemos que lo realmente esencial son las personas. Las personas que hacen posible que la tecnología avance, nos conecte y se convierta en la fibra que nos une. Construimos un mundo digitalmente humano para romper paradigmas, generar cambios, transformarnos y evolucionar. Conscientes de que colaboradores, clientes, proveedores y aliados vamos por un mismo camino, con la tecnología como palanca de progreso para la humanidad. Somos digitalmente humanos desde nuestro ADN, porque nos permitimos innovar, sentir, reinventarnos, vernos vulnerables, proponernos un mejor desempeño y juntos hacer que pase, haciendo posible lo imposible, para que nuestros sueños sean también los sueños de todas las personas que se conectan con nosotros. Construimos un mundo digitalmente humano para que nuestra gente se sienta parte y construya desde la pasión, desde el corazón. Construimos un mundo digitalmente humano para trabajar de la mano de nuestros clientes y aportar a su transformación de negocio. Construimos un mundo digitalmente humano para hacer equipo con nuestros proveedores y llevar así las mejores soluciones a nuestros clientes. Construimos un mundo digitalmente humano para co-crear con nuestros aliados y generar cambios que nos permitan hacer la diferencia. Construimos un mundo digitalmente humano para servir a la necesidad de proteger nuestro planeta Tierra. Y así, trabajando juntos, podamos seguir desarrollando lo que somos y lo que hacemos para construir un mundo digitalmente humano. Desde su creación en 1989, la Cámara Argentina de Internet, CABASE, potencia las capacidades de sus asociados y promueve el desarrollo del ecosistema de Internet en Argentina, estableciendo un punto único de encuentro de todos los actores que hacen de Internet un espacio de construcción colaborativa. CABASE agrupa a carriers nacionales e internacionales, proveedores de acceso a Internet y transmisión de datos, operadores de telecomunicaciones, prestadores de servicios de valor agregado, aplicaciones en línea, plataformas y generadores de contenido, y un sinnúmero de otros players que tienen a Internet como recurso crítico de su operación. En la búsqueda del beneficio de sus asociados, la Cámara Argentina de Internet facilita las sinergias y la colaboración entre sus miembros, así como la creación de alianzas estratégicas entre actores locales, entidades intermedias y compañías internacionales. Desde su red nacional de puntos de intercambio de tráfico regional, que cuenta con ubicaciones estratégicas en todo el país, facilita la conectividad entre las redes, permitiendo una mejora sustancial en la calidad de las comunicaciones en Argentina. La red de IXP de CABASE es hoy un componente clave de la infraestructura crítica de Internet en el país. Permite hacer un uso más eficiente de los recursos de la red y aloja a las CDNs y cachés de los principales generadores de contenido a nivel global. Así, al disponibilizar los contenidos de mayor demanda más cerca de donde los usuarios los consumen, se logra una mejor experiencia de navegación y costos de conectividad más competitivos. Emprendedores y pymes locales, junto con empresas nacionales y extranjeras, cooperativas, organismos nacionales, provinciales y municipales, universidades públicas y privadas y asociaciones, federaciones y entidades intermedias participan activamente de este clúster de innovación, cimentado en la colaboración y la solidaridad que distingue todas las iniciativas de CABASE. Hoy, con más de 500 asociados en todo el país, la Cámara Argentina de Internet impulsa el desarrollo pleno, inclusivo y federal de Internet como herramienta de transformación social y de acceso a la economía digital. Cámara Argentina de Internet. 30 años conectando el futuro.